Mauro García Rodríguez, licenciado en Psicología, es vegano obviamente, activista, fundador de la Psicología Verde, psicoanalista, 11 años de experiencia clínica como terapeuta, coautor de Acerca de la corporalidad, donde aborda la relación entre el cuerpo, empatía y narcisismo. Actualmente trabaja en la divulgación de una psicología con perspectiva animalista ambiental. Así que bueno, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. Ahí lo tenemos, Mauro. Muchas gracias. Que aguante, charla tras charla. Mucha data, la que vienen pasando los compañeros. Vamos a hablar de veganismo desde la psicología, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la psicología, que suele ser una disciplina que no está tan incorporada al veganismo. En general aparece mucho más la vertiente nutricional, la vertiente médica, incluso hasta la vertiente filosófica, y nos olvidamos muchas veces de que el veganismo es un proceso que tenemos que llevar adelante nosotros como sujetos, y que muchas veces implica atravesar un montón de dificultades que no siempre tenemos la posibilidad de conocer y de tener información acerca de qué nos pasa cuando nos hacemos veganos. Así que les voy a contar un poquito cuáles son las consecuencias psíquicas de hacernos veganos, porque el veganismo también implica un proceso de transformación a nivel subjetivo, ¿sí? Así que vamos a tratar de meternos un poco sobre esto, entendiendo de que el conocimiento es también necesario justamente para la salud. Y la salud psíquica es muy importante en el veganismo también. Si tenemos que definir al veganismo desde la psicología, vamos a decir que el veganismo es un proceso de transformación de la conciencia, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos que puntualizar primero es que la conciencia a nivel psicológico cambia. No es la misma todo el tiempo. La conciencia también tiene un proceso de madurez. Vamos a tratar de entender y puntualizar algunos de los eventos psíquicos que sucede con nuestra conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando del criterio de realidad, que es una función yoica. Es decir, en nuestro yo, que es una instancia psíquica que se construye en nuestro desarrollo, no está de origen, sino que aparece a partir de que nos vamos desarrollando como sujetos, aparece dentro del yo esto que nombramos como el criterio de realidad, que es básicamente un entendimiento de las consecuencias y relaciones que existen en nuestro entorno, ¿sí? Es un entendimiento de las relaciones y consecuencias que hay en el entorno. La conciencia, principalmente para esto, se va a fijar en el otro. Es decir, ¿cuál es el evento más importante de la realidad? El otro. Lo primero de lo que empezamos a ser conscientes es de la existencia de una otredad. ¿Bien? Para que nos lo representemos a fines prácticos y simples, imaginémonos que estamos en una de esas salas de parque de diversiones donde hay todos espejos. ¿Estuvieron alguna vez en esas salas donde hay espejos por todos lados que me reflejan mi propia imagen, pero con alguna distorsión, ¿no? En alguna me puedo ver más petizo, en otra más alto, en otra más gordo, en otra más flaco, pero básicamente todas las imágenes me devuelven quién soy yo. Esa es la primera instancia de la conciencia. Eso se llama narcisismo y es el fundamento del yo. El yo se empieza a formar a partir del narcisismo. Es decir, si vemos un bebé recién nacido, todavía no hay una conciencia respecto al afuera y a él, ¿verdad? La primer conciencia, la protoconciencia, es una conciencia narcisista. ¿Por qué? Porque todo lo que el bebé registra del afuera es a sí mismo, ¿sí? Y eso es básicamente nuestra primera relación con el entorno, es creer que todo somos nosotros, ¿sí? Distintas versiones de mí operando, pero siempre en relación narcisista. ¿Bien? Esa es la primera, el primer estatuto de nuestra conciencia. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento, alguno de los espejos se quiebra.
hay una ruptura en el narcisismo y lo que aparece frente a la caída del espejo es un otro. Aparece alguien. ¿Alguien qué es? Alguien que no soy yo. Entonces ahí surge la primer diferenciación de la conciencia, que es yo, no yo. El resto, narcisismo. Así empieza esto. Empezamos a ser conscientes de que no somos solo nosotros, de que existen otros. Un primerísimo otro, que en general es alguien muy cercano a nosotros. En general alguien que ejerce la función de crianza. En nuestra organización social, que es la familia, el padre, la madre. ¿Sí? Entonces tenemos registro de un otro. Eso es una herida narcisista. Un espejo se rompió. Y eso nos introduce en la conciencia de la otredad. ¿Sí? Eso surge y es necesario que surja esa ruptura, porque si no quedamos en el plano imaginario de la captura narcisista y ahí hay una serie de trastornos psíquicos en el desarrollo que pueden ocurrir. ¿Sí? Y de esto se encarga la psicología clínica. Este segundo grado de la conciencia, dijimos primer grado, narcisismo puro, para decirlo en términos pedagógicos. Segundo grado, conciencia del otro, que es más bien la conciencia tradicionalista. Es decir, la conciencia hegemónica en este tiempo social se queda en este segundo grado, que es básicamente una conciencia antropocéntrica. ¿Por qué antropocéntrica? Porque vamos a reconocer al otro solo en la medida que sea muy, muy, muy parecido a mí. ¿Ok? Es decir, reconozco al otro siempre y cuando esté tan cerca al resto de los reflejos que los espejos me muestran que entiendo que es un casi yo. ¿Ok? Eso es una conciencia que todavía tiene un resto narcisista muy importante. En el veganismo, lo que aparece es la introducción del otro no humano. Eso es una ruptura narcisista muy grande. ¿Qué quiere decir? Que muchos espejos se rompen. El primer efecto psíquico del narcisismo, del veganismo, es la pérdida de narcisismo. Cuando nos hacemos veganos, indefectiblemente, para poder tener conciencia de ese proceso que estamos haciendo, tenemos que perder narcisismo para reconocer a otros distintos. Es decir, los espejos empiezan a romperse y ¿qué aparecen? Aparecen otros diversos. En la conciencia tradicionalista, que vamos a nombrar antropocéntrica, básicamente lo que tenemos son otros muy parecidos. Y en todo caso nos vamos a mover en grados. Sería una conciencia en grado 2.1, por ejemplo, que es una conciencia machista. Reconozco al otro en tanto hombre, pero no a la mujer. ¿Por qué? Porque es distinta. ¿Por qué? Otra cosa, no sé. ¿No? En tradiciones, por ponerlo de Medio Oriente, encontramos todavía vigente esto, en donde se problematiza en torno a si la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, ¿no? Y básicamente podemos leer la historia humana en torno a una otredad siempre segregada, una otredad no reconocida, dentro de la conciencia antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Que seguimos lidiando con humanos, es decir, con personas, que podemos reconocer otredades siempre y cuando pertenezcan a nuestra misma especie, cultura, género, nacionalidad. Los de Boca no existen, o los de River no existen, o ¿no? El otro no existe porque es distinto a mí. ¿No? No nos metemos ahí, con el fútbol no nos vamos a meter. Entonces entendemos que el primer efecto del veganismo es perder narcisismo. Básicamente esto genera un descentramiento en la posición subjetiva, que nos restituye un lugar frente a otredades bien diversas, porque aparece la otredad no humana. ¿Sí? Esta es la conciencia vegana, en donde el narcisismo se conmueve. Básicamente, toda apropiación de un conocimiento en torno a la realidad supone básicamente una pérdida de narcisismo, en tanto tenemos que salir de nosotros para ir hacia lo que acontece por fuera de nosotros. Les voy a contar cuáles son algunas de las consecuencias que trae esto.
¿Qué pasa si aparecen más otredades? Hasta ahora, básicamente, creía que se trataba de mí. De mí y los míos sería en todo caso. De mí y mi familia, ¿no? Una paciente traía justamente antes de ayer un motivo de consulta en la sesión, estábamos trabajando, y arranca la sesión y me cuenta esta viñeta. Me dice que le había llegado un mensaje de WhatsApp al grupo familiar y que era una foto de su tía sonriendo, mostrando una parrilla. En la parrilla, un animal muerto, trozado, asándose. Mi paciente vegana. Y ella básicamente no sabía cómo responder a esto, ¿verdad? ¿Qué pasaba? La tía lo que señalaba es que ella estaba feliz porque estaba reunida con sus hijos. Y al señalar la parrilla, ella no veía nada ahí. No veía nada. Ni bueno ni malo. Ella estaba celebrando justamente su registro de realidad. ¿Sí? La conciencia es el registro de realidad. ¿Qué registraba ella ahí? Que ella estaba reunida con sus hijos y que eso era un evento feliz. Mi paciente, ¿qué veía? Veía una muerte, veía un asesinato, veía dolor. Y su tía no veía a su sobrina, porque no la podía ni reconocer en esa condición de vegana, ¿no? Pese a que sabía que era vegana. Es decir, no es una falta de conocimiento, sino una falta de registro consciente de esa otredad diversa. En el veganismo aparece la incorporación de la diversidad por fuera del yo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos que incorporar a otros en nuestro registro? Piensen, ¿qué pasa si cuando hacen un cumpleaños pueden hacerlo con 2 amigos, ¿no? Con 2 personas muy cercanas, o pueden hacer un evento grande, como este, donde somos un montón? Y me imagino que Manu y los chicos que están organizando deben estar muy estresados, deben estar con muchas cosas, porque tienen que registrar un montón de variables. La segunda consecuencia que trae el veganismo, la primera es la pérdida de narcisismo. La segunda es que la empatía se expande. El campo empático a nivel psíquico pasa a estar expandido. ¿Por qué? Porque incorporamos el registro de más otredades. Y del mismo modo que cuando invitamos mucha gente al cumpleaños estamos más preocupados porque vemos que hay uno que no se sentó, hay uno que no está comiendo, hay alguien que no tiene con quién hablar, empezamos a atender una multiplicidad de otredades que tienen una multiplicidad de necesidades y situaciones. Y esto es porque básicamente nuestra empatía se expandió. En el veganismo hay más empatía. Y eso, que por un lado está buenísimo, también puede traer una dificultad a nivel clínico. Y acá se habla del síndrome de agotamiento por empatía. Quizás lo hayan escuchado nombrar, porque muchas veces en el veganismo, en el activismo, en quienes están causados por alguna situación en la que trabajan, se da un agotamiento. El síndrome de agotamiento por empatía se empezó a identificar clínicamente en los médicos de posguerra. Es decir, quienes están en el frente de batalla, aparecía este agotamiento que tiene algunos parecidos con los principios depresivos. Es una pérdida de energía, es un decaimiento anímico profundo, pero que responde al sostenimiento de esa empatía expandida por mucho tiempo. Esto se da mucho en quienes transitan el veganismo, sobre todo ¿por qué? Porque no sabemos trabajar la empatía. ¿Por qué? Porque venimos de una conciencia antropocéntrica donde la empatía no es muy necesaria. Es decir, a nivel psíquico, la función empática, si no se la utiliza, como todo, se atrofia. En nuestras sociedades que tienen un fondo narcisista muy marcado, no hace falta ser muy empáticos. ¿Por qué? Porque todo más o menos es lo mismo que me pasa a mí. Y la empatía tiene que ver con una función que me permite el conocimiento de lo que sucede por fuera de mí. Cuando nos hacemos veganos, empezamos a recuperar la función empática.
Y básicamente no la sabemos trabajar muy bien, porque no fuimos entrenados en eso durante tanto tiempo hasta que eso empieza a suceder. Quizás 20, 30, 40 años, por decirlo. Y entonces el primer efecto puede ser de desborde y puede aparecer esto del agotamiento empático. Para estar atentos, es importante conocerlos, porque la empatía hay que saber llevarla. Muchas veces se confunde la empatía con el sentimentalismo, que es quedarse pegado al afecto que estoy registrando en esa otredad. Por ejemplo, primer efecto, pérdida de narcisismo. Segundo efecto, expansión del campo empático. Estoy registrando que los espejos se cayeron y entonces donde antes había un reflejo mío, ahora hay una vaca que está triste porque le sacaron el ternero. Y donde antes había otro reflejo mío, ahora veo un caballo que está sometido a una tarea de opresión. Y así empiezo a ver un montón de situaciones que antes no se veían. La empatía es el registro. Lo que registro es la información que vuelve. ¿Qué es lo que vuelve? Vuelve el campo afectivo. El tercer efecto psíquico del veganismo es que recuperamos la afectación, es decir, nuestra capacidad de seres sensibles. ¿Sí? Empezamos a sentir, entramos en el campo emocional, algo que en nuestras sociedades hiperindividualistas de consumo no es muy necesario sentir. Lo que tenés es que ser productivo y fijarte lo que vos necesitás. Pero como en el veganismo aparece la pérdida de narcisismo que nos lleva a una expansión empática, empezamos a sentir más. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando empezamos a sentir más? Tenemos más emociones. Y de nuevo, una cuestión clínica que nos sucede es que no sabemos gestionar emociones. Somos una humanidad con enorme adelanto tecnológico y un analfabetismo emocional galopante. No sabemos qué hacer con el enojo, no sabemos qué hacer con la alegría, no sabemos qué hacer con el miedo. Lo único que sabemos es tener ataques de pánico, nada más, ¿no? Y ataque de pánico y un poquito de clonazepam y show must go on, ¿no? Listo, subite al subte, anda a la oficina y a lo sumo respirá 2 o 3 veces, ¿no? Profundo, dale, ya pasó, ¿no? Eso es todo lo que sabemos hacer. El campo afectivo es complejo. Somos seres profundamente emocionales y tenemos emociones complejas. El veganismo lleva a un estado de restitución. Y digo restitución porque volvemos a sentir algo que no estábamos sintiendo. ¿Sí? Ayer mismo, yo vengo de Entre Ríos. Soy de Buenos Aires, pero actualmente vivo en Entre Ríos y dejé la ciudad porque no me sentía cómodo. Y estaba participando en un consejo deliberante. Esto es una viñeta, pero para explicarles esto del campo afectivo. Y estábamos en el consejo deliberantes porque estaba la comunidad tradicionalista que quería que se aprueben las jineteadas. Las jineteadas, para quien no sabe, consiste en agarrar un caballo en su estado nativo, o lo más parecido a eso, y en un momento colocarlo en un palenque para que un hombre provisto de instrumentos para infringir dolor lo monte por la fuerza y vea cuánto tiempo aguanta. Bueno, nosotros dábamos nuestros argumentos acerca de por qué, en la agrupación donde activo, por qué consideramos que eso es una práctica de crueldad, porque el animal no quiere ser montado, es sintiente, no quiere que le infrinjan dolor. Bueno, argumentos que nos pueden parecer a cualquiera de nosotros posiblemente obvios. Pero el hombre se me acerca después de la argumentación y me dice, pero escúchame una cosa. Bien se me acerca, ¿no? Y me dice, pero a vos, ¿qué te jode que yo le pegue al caballo? ¿No? Ok, después de haber hablado 1 hora, todo, por esto, claro, no hay conciencia, la conciencia es tan antropocéntrica que no hay registro del caballo, aunque se lo digas ahí, se lo explique, ¿no? Y mi respuesta, yo entendí lo que me preguntaba, él de verdad quería saber qué me jode a mí, él me preguntó a mí, ¿qué me jode? Y entendiendo esto de la restitución del campo afectivo, yo le decía, a mí me duele, y no es un eufemismo, ni es una forma poética, es
yo estoy registrando a ese otro al que le estás infringiendo dolor y el resultado es dolor en mí. Es decir, no solo se recupera el campo afectivo, sino que cuando vemos lo que tenemos que registrar, porque lo que registramos no es, había un montón de animales y estamos en el paraíso y esto es una fiesta de cumpleaños. No. Nos encontramos con que lo que hay que registrar es bien doloroso. Entonces el campo afectivo nos lleva a una posición de mucha vulnerabilidad. En el veganismo, psicológicamente, estamos muy vulnerables, ¿sí? Y esto es muy importante saberlo y por eso yo me dedico a atender principalmente personas que están atravesando estos procesos, porque son procesos complejísimos y que en general están desatendidos y que en general los profesionales de la salud mental, producto de su formación carnista, desconocen por completo lo que implica un proceso de semejante sensibilidad. Recuperamos la sensibilidad, ¿sí? Tercer efecto del veganismo. ¿Cómo sigue? Básicamente con esto que decía, que es la empatía es para registrar una información, el afecto es para decodificarla. ¿Qué es lo que se decodifica ahí? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cuál es la data que obtenemos? Básicamente de que hay muchísimos seres alrededor nuestro que están pasándola muy mal y que hay muchísimo dolor. Y lo que finalmente identificamos es que está sucediendo el holocausto animal más grande de la historia, que hay un sistema diseñado para perpetrar muertes de seres sintientes, de personas no humanas. Y esto es tremendo a nivel psicológico porque se nos cae un velo respecto a la realidad, respecto al mundo. Y no estamos insensibilizados como antes, estamos con el pecho abierto, estamos con toda flor de piel. Y lo que aparece es algo que nuestras sociedades, en términos hegemónicos, ni siquiera está considerado, que es la conciencia de muerte. Lo que vemos todo el tiempo es muerte, muerte, muerte. Esto por fuera del veganismo no está. Yo, antes de ser vegano, mi relación con la muerte fue básicamente que se me murió mi abuela a los 85 años y la vida transcurrió todo más o menos normal. Desde que soy vegano y activista, se me murieron en los brazos 3 potrillos, 4 yeguas, 2 gallos, 3 perros. Vi a la muerte todo el tiempo aparecer ahí, una y otra vez. Y esto lleva a tener que encontrarnos con la muerte. Que la muerte, no la muerte del asesinato, la muerte como una dimensión en la vida, la muerte como una conciencia que nos lleva a un proceso de trascendencia, porque el registro de la conciencia de muerte implica preguntarnos por la vida. Es decir, es así como podemos encontrar una pregunta existencial que nos vuelve con una potencia enorme y nos vuelve para que entendamos qué queremos hacer de este tiempo tan finito. De eso que entendemos que ese otro no quería morir y murió, pero también nosotros somos seres finitos y encontramos nuestra propia finitud. Y nos encontramos teniendo también que preguntarnos qué queremos, ¿no? Y esto es un momento existencial que el veganismo también ofrece cuando se lo empieza a transitar como proceso de conciencia. Y cuando aparece la pregunta por la vida, la pregunta por la muerte, aparece un cuarto efecto, que es lo que a nivel psicoanalítico nosotros nombramos como el sujeto causado. Si alguno ha transitado los divanes sabrá reconocer de qué hablo. El sujeto causado es aquel que adquirió
un sentido en la vida. Es decir, hay algo que lo causa como sujeto y que le da identidad. Esa posición es de un valor a nivel psicológico enorme, porque básicamente nos da un quehacer, nos da una relación con el mundo, ¿sí? Nos da una posición respecto a nuestro momento vital, a nuestra época. Y eso, en general, si hay una causa, si hay algo que nos causa deseo, el deseo parte de la falta. Entonces, en la medida que ya identifiqué eso, aparece una potencia deseante que es transformadora. No solo transformadora de cómo me alimento, transforma mi vida y empieza a transformar la de mi entorno y empiezo a transformar mi mundo. Eso conlleva el desindividualizarnos, porque básicamente nos lleva al encuentro con un otro y nos hace perder esa dimensión tan anterior en términos de la conciencia de la cual venimos, que es esa conciencia antropocéntrica, que es esa conciencia narcisista, en donde es el myself, es el yo mismo. Ahí no hay otro. En esta instancia donde nos desindividualizamos, empezamos a hacer red. Y eso conlleva también el ubicarnos como un otro entre otros. Y eso nos devuelve la posibilidad de hacer comunidad, que es algo tan necesario a nivel justamente de nuestra salud psíquica también. Porque este modo de habitar que tenemos en nuestras sociedades modernas es del aislamiento. Hay muchísima soledad en esa misma conciencia anterior que nombraba. Entonces, en el veganismo, de a poco empezamos a reencontrarnos. Esto que estamos atravesando hoy es un reencuentro. Es hacer comunidad. Es estar transformando nuestras realidades. Y entonces, fíjense, hasta ahí el proceso que recorrimos. Tuvimos una pérdida del narcisismo que nos llevó a una expansión de la conciencia, que nos devolvió nuestra capacidad de sentir, que nos llevó a un registro de muerte que le da sentido a la vida y que nos devuelve la posibilidad de ser sujetos causados desde los cuales encontrarnos con el otro. Esto es dificilísimo de hacer. Es más o menos fácil de enunciar en una serie, pero esto es muy posiblemente lo que va a devenir la vida de muchos de ustedes. El veganismo es salud mental, porque implica una expansión del registro del otro, porque implica una pérdida del egoísmo, porque nos devuelve una posición más humilde. Y no se trata solo de algo que hacemos bien por los animales o por el ambiente, sino que el veganismo es un acto de salud mental. Y lo repito porque es importante que lo sepamos, porque muchas veces desde los ámbitos de la salud mental se habla del veganismo como un exceso de culpa, un extremismo, una sobreexigencia. No, el veganismo es un acto de pérdida de narcisismo. Y la pérdida de narcisismo es el amor. El amor es estar dispuestos a perder por el otro. Y en el veganismo hay una posición de pérdida que asumimos. Y eso es un acto de amor. Y el amor es una posición de salud. Y esto tenemos que saberlo, porque tenemos que ser conscientes del proceso que estamos transitando. También para poder cuidarnos en este proceso. Porque le damos mucha bola, por suerte,
de qué nos nutrimos y cómo está mi B12 y de dónde saco la proteína. Pero nuestra vida acontece en una novela, en una escena personal que en general va mucho más allá de eso. Y para cerrar, lo voy a nombrar a un poeta que conocerán, que dice que a veces separarse de la especie por algo superior no es soberbia, señores, es amor. Muchas gracias. Mauro, gracias por estar. Bueno, hay una parte de lo que vos decías que por ahí no, o yo no la registré, o no fue enfocada, o no corresponde, pero cuando vos entrás en el veganismo, ¿sí? Además de todo eso que a vos te pasa, que ya enumeraste, tenés como un duelo por dejar de formar parte de tu círculo social. Y enfrentar eso no es fácil para la mayoría de nosotros, porque a veces son familiares directos, son amigos muy, muy cercanos y demás. No sé si a los demás les ha pasado o no, pero bueno, sí. Es bravo. Sí, buenísimo. Bueno, sí, el veganismo, si lo pensamos en términos de proceso, es equivalente a un enorme proceso de duelo, porque básicamente yo hablé de que se trata de una pérdida de narcisismo, y en lo que hablamos es de deshabitar una posición subjetiva. Es decir, nosotros habitamos en una posición. Fíjense ahora, cada uno de ustedes está ocupando una silla, ¿verdad? Es decir, está en una posición. Podemos estar muy cerca, muy próximos, pero es una coordenada. Es decir, se podría medir y establecer. Y estás ahí, desde ese lugar, mirando la realidad. Me estás mirando a mí y es muy parecido quizás a lo que mira el de al lado, pero vos mirás desde una posición. Esa es una coordenada subjetiva que es básicamente la perspectiva que abre a la conciencia. ¿Ok? Bueno, en el veganismo implica un cambio de posición subjetiva. Y fíjense si yo solamente ahora les diría a ustedes, che, vamos a cambiarnos 2 lugares todos. Todos cambiémonos 2 lugares. Solo tienen que pasar de una silla 2 lugares para el lado. Es re sencillo, ¿no? Es re sencillo. Pero lo más probable es que me digan, ¿no? Como que, qué garrón, no, dale, no quiero. Hay un esfuerzo, ¿sí? Bueno, y eran dos lugarcitos. El cambio de posición subjetiva es una mudanza entera de toda su casa, que es su identidad. Entonces hay un enorme proceso de duelo. Un enorme proceso de duelo que tiene distintas etapas, distintas instancias. La primera es la resistencia. Lo primero que hacemos cuando tenemos que hacer un movimiento es resistir. Lo segundo que hacemos es enojarnos. El vegano se enoja, ni bien entra el veganismo, y tiene que ver con un lugar donde, en el cual afirmarnos y empezar a tratar de sostener algo de eso. Después aparece la tristeza, de que el mundo no me entiende. ¿Por qué no entienden lo que yo estoy diciendo? ¿No? Después, básicamente vamos pasando por las etapas de un duelo. Quien alguna vez las haya visto, vieron que hay una curva con una serie de instancias que implica un duelo, y desde ya que sí, que implica muchísima pérdida. Hay que perder, y hay que poder atravesar el dolor. Y me parece importante también saberlo, legitimárnoslo, es decir, no sé, porque a veces en pos de veganizar y en pos de acercar y en pos de conmover esa posición del otro, nos vemos también empujados a el veganismo de la sonrisa y la felicidad y mostrarte lo rico que como y que dale que es re fácil. No es fácil, es difícil. Lo que pasa que desde ahí no es muy interesante el gancho, ¿no? Entonces, muchas veces esto no lo podemos mostrar, pero la procesión va por dentro. Y el proceso de duelo es parte de duelar una identidad y una posición en el mundo que a su vez supone un enorme privilegio desde donde podemos gozar en esa posición, pero elegimos no hacerlo.
¿no? Y elegimos transitar esa pérdida. Muchas gracias. Gracias, Mauro. En las redes sociales, ¿cómo te encontramos? Sí, si quieren yo contenido de psicología en redes para acercar algo de esto, me pueden buscar como @mauro.d.psicologiaverde. Psicología verde es porque es psicología con perspectiva animalista y ambientalista, ¿sí? Así que nos vemos por ahí.